muy enriquecedor. En este tema vamos a tratar temas candentes de marcas farmacéuticas. En la primera exposición que tuvimos en el primer panel, se trataron los conflictos de confundibilidad con relación a las marcas farmacéuticas y como ustedes vieron, al final en las preguntas se hicieron referencias a cuestiones que tenían que ver con las denominaciones comunes internacionales, con los STEMs utilizados en las INNs, denominaciones comunes internacionales farmacéuticas para ingredientes activos farmacéuticos. Entonces, en este panel vamos a tocar, entre otros, a discutir ese tipo de temas con relación a las marcas farmacéuticas. Algo que le preocupa mucho y que sería bueno que sea un análisis de este panel, consiste en esas tendencias que tienen ya muchos países, entre ellos muchos países latinoamericanos, de prácticamente de obligar a que los médicos receten los medicamentos a través de sus principios activos y no puedan recetar las marcas específicas. ¿Será esto una limitación al derecho que tiene un médico de recomendar el producto que considere a su juicio el que más le conviene al paciente? ¿Es algo que conviene a los fines del paciente tenerlo de esta forma? También tenemos cuestiones que tienen que ver con la publicidad de las marcas farmacéuticas y las restricciones que hay a la publicidad de las marcas farmacéuticas. Se está limitando el derecho de los titulares de las marcas al tener estas regulaciones, estas restricciones con relación a las marcas farmacéuticas. Yo creo que este va a ser un panel muy interesante en el cual nos va a tocar, como dije al principio, todo lo que tiene que ver con las denominaciones comunes internacionales y los STEMs. Muchos, como ustedes saben, existe la recomendación de la Organización Mundial de la Salud con relación al no permitir la inclusión de STEMs en las marcas. Hay países que no se lleva a cabo esta recomendación, que no las toman en cuenta y aceptan las marcas con estos STEMs, simplemente invocando de que se tratan marcas evocativas. Entonces, creo que este análisis se lo va a hacer este panel, que como ustedes ven está conformado por 3 especialistas en distintos aspectos, empresas de la propiedad intelectual, por decir así. Uno que sería la empresa, que estaría representada por John Rudolph de Eli Lilly, también por Mónica Andrea Ramírez, que ya va a ver la parte de la superintendencia de aquí de Colombia, y por nuestro querido amigo y asociado José Juan Méndez, quien va a fungir como moderador y de quien me voy a permitir decir algunas palabritas sobre ti. José Juan Méndez es director de Méndez y Cortés. Cuenta con una práctica profesional de más de 25 años en el área de propiedad intelectual e industrial. Ha llevado a cabo asuntos relativos a marcas, patentes, secretos industriales, derechos de autor, competencia desleal, comercio electrónico, franquicias. Expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, del Colegio de Abogados ANADE. Miembro activo de diversas asociaciones nacionales y extranjeras, como de la Barra de Abogados, la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. Es vicepresidente nacional actualmente de la International Trademark Association, de la Licensing Executive Society, de ACIPI, y en fin, cuenta con una gran experiencia para moderar este excelente panel que sé que va a generar mucha discusión entre todos nosotros. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, Pili. Muy gentil tus palabras. Muchas gracias por esta introducción que nos haces, que de verdaderamente nos hace sentir muy, muy cómodos y en casa. Muchísimas gracias, Pili. Muchísimas gracias a CIPI por darnos la oportunidad de compartir con ustedes una serie de conceptos que me parece que son muy valiosos en este tema que queremos, y hemos hablado los expositores y su servidor, que sea muy interactivo. Nos interesa mucho escuchar sus puntos de vista. Me han pedido específicamente, por favor,
que en cualquier momento los interrumpan y que por favor hagan su pregunta, porque queremos que esto genere de alguna manera puntos de vista diversos. Mónica Ramírez Sinestrosa es superintendente delegada de la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Mónica es directora de la oficina encargada de administrar el registro de la propiedad industrial en Colombia. Ella es abogada y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia y es magíster en Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid, España. También Mónica es docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. Por otro lado, también tenemos a nuestro gran expositor, John Rodolph. John Rodolph es asesor general asistente, abogado de marcas para Eli Lilly and Company, una de las empresas farmacéuticas líderes en el mundo, responsable de los asuntos de marcas, de derechos de autor y de derechos de uso que surgen dentro de la organización global de Lilly. Una parte significativa de su práctica se centra en el análisis de la prevención de errores de medicación. John es miembro de la INTA, es agente de patentes canadiense y estadounidense y actualmente tramita marcas ante la USPTO en representación de Lilly. Bien, como nos hizo favor nuestro presidente de explicar, el propósito de este panel es encontrar los riesgos que se están dando en las reglamentaciones que restringen el uso de las marcas en la industria farmacéutica. Nuevamente, los especialistas en propiedad intelectual estamos viendo una amenaza por parte de ciertas legislaciones en donde se está afectando nuestra práctica de identificar. Estas restricciones las vamos a abordar desde dos puntos de vista muy importantes. La restricción en el uso de las marcas en los empaques de los productos farmacéuticos, beneficiando el uso de su denominación genérica, y en las recetas de los profesionales de la salud para que emiten a los pacientes. Es decir, en estos casos y en algunos de estos, los profesionales no pueden o están impedidos a prescribir un medicamento a través de la marca. Entonces, aquí lo que me parece muy importante, y nosotros vamos a tratar de sostener en este panel, es que son dos cosas distintas. No es lo mismo una DCI que una marca. Tienen naturaleza distinta. Y nosotros lo vemos muy claro. La marca, su objetivo principal es distinguir productos y servicios de la misma especie o clase. Su palabra clave es la distintividad y distinguir. Mientras que cuando nosotros estamos viendo que las denominaciones genéricas estandarizadas son nombre de fórmulas químicas farmacéuticas complejas que refieren a principios activos, es decir, su función es establecer un nombre estándar a una fórmula farmacéutica a nivel internacional. Aquí la idea es que los consumidores no se vean afectados. Y aquí la palabra clave es estandarizar. Lo que tienen que hacer es estandarizar. De manera tal que no creen confusión, pero las marcas tienen otra función de naturaleza distinta. Para ejemplificar, nuestro medicamento que está compuesto por un fármaco o una combinación de estos con otras sustancias farmacológicamente inactivas llamadas excipientes, tenemos lo siguiente: el fármaco o el principio activo, que podría ser una eritromicina, que es un antibiótico, un paracetamol para la pancita, un diclofenaco, que es un antiinflamatorio. Estos términos son los que ahora se consideran como las denominaciones comunes internacionales. La adopción de las DCI se da por un razonamiento lógico. Por ejemplo, la eritromicina químicamente es 3R, 4S, 5S, 6R, 7R, 9R, 11R, etcétera. Como se dan cuenta, estas fórmulas químicas resultaban una aberración que solamente las podía entender un químico, desde luego, y es por eso que en un esfuerzo la Organización Mundial de la Salud busca empezar a llamar estos como los DCI o las denominaciones comunes internacionales. En fin, estas son las cosas que vamos a abordar y es lo que vamos a sostener.
Dicho lo anterior, les hacemos notar que en varios países se ha legislado o se cuenta con proyectos para legislar en el sentido de que la denominación genérica sea el elemento predominante en el empaque, anulando o sustituyendo las funciones de las marcas. Segundo, en varios países además se ha legislado con las prescripciones médicas. Preguntas que nos vamos a hacer. ¿Estas y otras normas implican limitación al derecho de los titulares de las marcas? ¿Discriminan estas políticas injustas a los fabricantes de fármacos? ¿Complican la farmacovigilancia, que son los esfuerzos para producir los efectos adversos y cualquier problema de salud, y la trazabilidad por aplicarlas? ¿Violan la libertad de los facultativos, médicos, químicos, biólogos o profesionales para recetar lo que se considera mejor? Esta es la parte medular de la plática que vamos a tener con ustedes. Adelante, John, por favor. Vamos a empezar con John y después contigo, Mónica. Adelante, John, por favor. Muchas gracias. Buenos días, and sadly, that's it for my Spanish. I want to thank CIPI for inviting a member from Eli Lilly to join you today, and I'm delighted to be that person to be here. I am from a pharmaceutical company. We do great things in the world, and I am not here to speak on behalf of Eli Lilly and Company, although I work there, love what we do as a company. My remarks are my remarks, not those of the company. Of course, you expected me to say that because I'm a lawyer. So if, yeah, I forgot. No. Need this. So I'm a lawyer, I'm a scientist, I'm a patent agent, I'm a jack of all trades and a master of none. And I came to the world of pharmaceutical naming just over a year ago and was fascinated by how complicated something as simple as a name could be. But then I thought to myself, well, every day people are having children, and every day people are naming their children. And I don't know about you, but my experience with that was very complicated. So why should it be any different for the birth of a molecule that can actually change and improve the lives of humans? So that's kind of what it's all about. Here is what we're going to talk about today. And it's a lot, because there's a lot going on, quite frankly. Basically, and I would challenge you, Jose Juan, are the regulations unfair that the governments of the world actually are trying to impose on trademark owners? Or are they perhaps misdirected and not well placed? Because quite frankly, patients are at risk. We produce medicines that can have some pretty nasty side effects. And we need to be careful about that. So I'm going to talk a little bit about that and where this hot issue in pharmaceutical topics has come from. And then I'm going to try and talk a little bit about how different countries are managing this, because not everybody's doing it the same way, even though the medicine that is being sold in each of the countries is the same. So it's odd that there would be such different approaches to the same thing. Then we're going to talk a little bit about naming, and so follow on what Jose Juan was speaking about. And then we're going to talk a little bit about what we think is the best approach. And if you come away from my presentation and our talk today with nothing else, I would like you to remember three things. The first is that medication errors, medical errors, do occur every day. And people are at risk because of that. And so this is very serious stuff. And trademarks do play a role in this. There's no question about it. But trademarks are one small part of a big picture. Second thing I want you to remember is that we believe that trademarks are in fact the best way to distinguish medicines. And I might actually be preaching to the choir here, largely an intellectual property oriented group. No surprise that I would say something like that. But it's, as we'll discuss it, it's clear that this is the best way to do it. There are ways to augment it and supplement it, but trademarks are the best at distinguishing medicines and are best for the safety of patients at the end of the day. And I think the third thing, I think that's most important, and I'm saddened by the fact that there are no health regulator
representatives of health regulators here, or at least I think there are none. I would ask if anybody is here from any health regulator or agency around the world to put your hand up. Yeah, it's kind of sad. And this is part of the problem. We are like silos, all trying to do the same thing, and that is to deliver safe, effective medicines to patients so that those patients can live better lives. So the third and most important point to take away is that there needs to be more of a dialogue between health regulators and pharmaceutical companies and intellectual property owners and those who are promoting intellectual properties. So in the United States, it was about the turn of the millennium when there was a kind of a wake-up. And it was a wake-up call by the Institute of Medicines publishing a report saying, people are dying in this country. They're just dying, and they're dying because of medical errors. And then, I don't want to belabor the report, you can actually go on the web and find it and read it, and it's pretty fascinating. And even though it's old, it's still a today problem. Old meaning turn of the millennium. But what I wanted to point out is the second major paragraph is that medical errors isn't medication errors. It's a big bucket of problems. Drug events, transfusion issues, surgery issues, restraint issues. Just taking medicine itself is only one subset of a very large world of medical errors. So first notion to dispel is that it's all about the naming of medicine. It's not. There are a lot of things that contribute to medical errors. So pharmaceutical companies and drug names get a bad rap. And here's a good example, quite frankly, of the sad and bad rap that we get. These are sad stories. No two ways about it. These are sad stories. But some woman was prescribed to take Lyrica, and in fact ended up receiving Lamictal. And first question I'll pose to you is, does Lyrica and Lamictal sound really similar? Are they kind of confusing to you as you say them? Maybe yes, maybe no. I would argue not really. I would argue that there were other features of the delivery system that created a problem. The problem here is Lamictal in high doses leads to suicidality. And that's in fact exactly what happened. But what the news report was all about was that the drug name that was the problem. They didn't look at the prescription, the chain of prescription, how the prescription had been written by the doctor, how the patient had received it, what instructions the patient had received. None of that is part of the story. What grabbed the headlines is pharmaceutical company, drug names, confusion. And so, well, this is part of the problem. So the Institute of Medicine has said that there are many things that go into medication errors, and that's the point behind the second paragraph. But I think the first part of it is really the most important part. Medicines are made by humans, for humans, and are taken by humans and delivered by humans. And notwithstanding, and I don't mean to offend any of you, but we're not perfect. Humans are not perfect. We make mistakes. And notwithstanding the fact that we are going to be looking to technology to help us make fewer mistakes, and we do use technology to make fewer mistakes, there are still mistakes that are made by humans. And so this is all part of the story of getting it right. The ISMP is an organization in the United States. It's into Canada. I don't know if it's into Latin America, but it's the Institute for Safe Medicinal Practices. And here's its list of elements that go into the question of medical error. And you can see nomenclature, which is the branding or the naming of a drug, is just one part of a very complex story around medication error. So here are the brands: Lyrica and Lamictal. And I'm going to be talking about a computer program, part of the technology, to help us understand whether or not we have a problem or not. And POCA, used by Anvisa, I know, and we're talking about, is a phonetic and orthographic computer analysis program, which basically compares a
potential name to all of the names of drugs that are in the marketplace, in the particular marketplace. And as it turns out, this score of 49 is pretty low. And in fact, 49 was Lyrica when head-to-head compared to Lamictal. And in fact, the United States, Canada, Brazil, Mexico probably wouldn't have said a thing about this combination of names. And so it kind of points to the fact that something else was involved in the medication error. Still, it makes us think twice. We have to deal with the fact that names can be confused. So let's see what's going on in a few countries. We'll start with Mexico, and please correct me, Jose Juan, for all of the mistakes I know I'm about to make. So in Mexico, the regulator is COFEPRIS, and there is a good relationship, I believe, or at least there is a relationship between COFEPRIS and Canifarma, and I understand they have monthly meetings to talk about the processes and procedures that are used in the country with respect to the clearance of pharmaceuticals. Our experience has not been a great one. In Mexico, it's been kind of a confused experience when it comes to naming our pharmaceutical products. This diagram came from a presentation at the beginning of this year where COFEPRIS is indicating that it's going to be more rigorous and more focused on issues that relate to the brand earlier on in the nature of the submission. Our hope is, and here's the bonus slide, if you will, of where they talk about the benefits of the new and revised approach they'll be taking with respect to the review of medicines, is that, and I'm looking at the second line here, is that there will be more of a focus on grammatical and phonetical issues relating to a proposed brand name and the brands for all the drugs in the country. And we're hoping, I don't know yet, and I've been asking questions, whether or not they're going to use something like POCA. There has been a program at the website which would give you a response based on whether or not, and the rule in Mexico is rule of three, whether or not 3 letters were similar to, or more than 3 letters were similar to existing products, which generated some pretty bizarre results and has generated some pretty bizarre results. So we're hoping that there will be a move to a better approach here. The other factor that I think is really good, and it talks about the ability to have a more open discussion with pharmaceutical companies if there is a rejection. Because quite frankly, in the past, we've never really understood why our names were being rejected. We kind of guessed maybe it was the failure of the rule of 3, but even when we passed the failure of the rule of 3, when we passed it, we still would get rejected and we weren't always sure why. So that's hopeful, and we're excited about that opportunity. But there is this lack of transparency, lack of detailed understanding of how names are considered in Mexico. And at the end of the day, what's true for all of the regulators is that there's this subjective analysis that comes to play, which is why we as a company would like to move to more of a technical, objective basis like POCA, which provides that kind of analysis. Moving to Brazil, and again, I am no expert in the regulatory authorities of any of these countries, so please feel free to correct me. If you have any questions as we're rolling through, as Jose Juan said, please feel free to put your hand up and ask. But as I understand the process in Brazil, many things are considered. And a listing of the many factors are there. In fact, I don't know, for those of you who read Portuguese, you'll really love the next slide, although it's going to be a bit of an eye chart. I love this. This is the decision tree, which is used by Anvisa to sort out whether or not a brand name is going to be acceptable. And very much like processes that I'm familiar with from looking at the US and Canada and the EMA, there is this initial set of inquiries, and I don't know if there is. There's this initial set of inquiries over here, which really look at kinds of things like whether or not the name is trying to make a false promise. This is the so-called misrepresentation kind of analysis, whether or not it's
trying to be a name that's already been approved but didn't make it in the marketplace, so we're trying to recirculate a previously used drug name. Those kinds of questions. Going to the whole, which I think are fundamentally important analyses of brand names, is whether or not they are misrepresenting the nature of the product. The last thing we want to be doing is to be saying, gee, our drug is called Super Duper, when in fact it's not Super Duper and we don't have any data to support that. Then when you get through this kind of analysis here, oops, I'm sorry. When you get through this kind of analysis here, you come down here, some other related questions, and then up here, POCA appears. Query whether or not POCA shows up early enough in the ANVISA analysis. But here you get this objective view based on a computer algorithm as to whether or not the name that you're proposing is likely to cause confusion in the marketplace in Brazil. And we love this. We think this is great. POCA, as I understand the process in Brazil, the POCA level of sensitivity is set at 50%. In other words, if your proposed name is more than 50% similar in orthographically written and sounding, then there's a likelihood it'll be rejected, which seems a bit extreme, but there you go. Although we'll see how Brazil uses this, and it ends up raising a question. So ANVISA wants proponents like Lilly to use POCA to help it in its assessment of whether or not it needs to bring a mark through. Because quite frankly, if it's not going to be successful at the POCA stage, why bother? You're really just wasting everybody's time. And so the database is there, and they make it very clear that they are updating the database regularly, which is wonderful, to reflect all of the drugs that are approved by ANVISA on a regular basis. So you know when you enter your proposed name into the program on the web, you're running it, you're challenging it against a very current database, which is just great. So one unfortunate aspect of the practice in Brazil, however, relates to the ability of a proponent like us, a sponsor like us, to incorporate the non-proprietary or generic name. And as was mentioned earlier, it's WHO resolution, the WHO's resolution, WHA 4619, which is so politely stated in English. It says, it would be appreciated if invented names, proposed brand names, were not derived from INN and INM stems were not used. So it's nice, it would be appreciated. They just really don't want you doing that because they understand it could lead to confusion. So this is unfortunate. It's at odds with that proposition. And I think it actually hurts the case for brand names as being the better way to distinguish between products. Because I mean, from my own scientific background, using a non-proprietary name to identify something is like calling every male in the room male. And so if I say, will all the males put their hands up, you get everybody putting their hands up, but it doesn't tell me a darn thing about each individual. And no disrespect to the ladies in the room. If I said female, it'd be the same thing. So I think there's a bit of a problem in Brazil. And we'll have to further look at how POCA, even POCA under their own analysis is handled. So Chile's just not a happy story. Not a happy story. And it goes to, I sadly don't know who introduced us, but was talking about this concept of doctors not even being allowed to prescribe medicines in anything but the non-prop name, cannot use trademarks. And there is this other aspect to the law in Chile now, which prescribes, if you will, the amount of space that the non-proprietary name, but the generic name can take up, and how little space the brand name can take up. So quite frankly, regardless of what the system is that's being used in Chile to decide on whether a brand name is available or not, it's a travesty because it doesn't matter, because this is kind of what the box looks like at the end of the day. You've got this massive non-prop name, which sits on the shelf with all the other names, and then the brand name is kind of off in the dark, and it really comes down to the fact that effectively the brand has disappeared from there. So I think Chile's gone the wrong way, and any countries who are moving in this direction, I think, are putting patients at risk, quite frankly.
So let's go to the U.S. for a sec. I live in the U.S. I love the U.S. I'm Canadian, but I moved there to work there because I love the intellectual property, the respect for intellectual property that the U.S. has. And it's great to work for a company like for Lilly. The FDA has, like many things that the U.S. regulators do, they've created a lot of paper. Regulation in the United States is amazing, and I don't know what your views are on the current president, but he does not like regulation, and I'm a bit of a fan of him in that regard. His goal is to try and reduce the amount of regulation, but in any event, on top of the regulation in the United States, there are guidances and directions, and so the goal is to provide guidance to our industry about how to name products, because of course we can't just look at our new molecule or our new biological and come up with a name the way we do with our children. We have to follow the rules, which is kind of one of the unfairnesses that has been occurring since the turn of the millennium, quite frankly, when the IOM's report came out. And so there is this really actually excellent guidance, which is called the Best Practices Guidance. There's a complementary guidance which shows you how to actually create an application to have a name considered by the FDA. But here, in short, is the decision tree for the FDA, effectively setting out all the considerations, and you find this in the Best Practices Guidance. And effectively, it's the same kind of thing as Anvisa is asking for. There's a pre-screen, there's a consideration of some of the elements, there's this question of misbranding, and then there's this look-alike, and I'm favoring this side of the room, this look-alike, sound-alike, or LASA analysis, which goes to the question of confusion. This is where POCA becomes very important. And in fact, POCA, I think, is a program that was written by somebody in the US, either working at the FDA or not. Not to say that makes it great, but that just makes it, I think that's where it came from. But the FDA doesn't care if you use POCA because there are other programs out there. And I would challenge all of the IT organizations to come up with something better than POCA, because while POCA is good, it could certainly be a lot better. And so what the results are, and this is another thing I like about what the FDA is doing, and you'll see the same thing for the EMA, is that they're actually publishing data about what their numbers of rejections and their number of acceptances are over the years. And this is very helpful to us because it helps us understand how to avoid rejection. Nobody likes to be rejected, and we don't like being rejected based on the names that we're putting forward. And so there have been changes made as a result of the FDA's action to identify these look-alike, sound-alike problems in brand names. And here are just a few where Lavoxine was changed to Lavoxil because of some confusion, and Losec was changed to Prolesec, and Brintilla was changed to Trintellix. So let's look at the EMA. Here's the EMA's guiding principles in the directive. It's to avoid confusion. Same thing as Brazil is trying to do. Same thing as Mexico is trying to do. Same thing as the United States is trying to do. We all have the same goal in mind. Very important to check whether or not your invented name or your brand name is going to be confused with others. And they published a report last year showing that what's really a big problem is this, again, look-alike, sound-alike issue, because we keep coming forward with things that look alike and sound alike. So I think if I'm not getting any other point across or repeating enough, is if something looks alike and sounds alike, it's going to be a problem for healthcare practitioners and for patients. And so maybe we should, notwithstanding the fact that it's a trademark right, and man, I'm a strong believer in trademark rights, but if it's causing people to make mistakes and be harmed as a result, well, maybe we should be backing off on that. And I believe that's appropriate for us to do that. So, yeah, jumping into Canada, it's my home turf. Interesting, Canadians, why would you not use the word confusion in your regulation when the US is doing it, the EMA seems to be looking at confusion, and many countries, in fact, I think everybody uses the word confusion, but Canada said no, we'll say likelihood that the drug will be mistaken, because Canada just doesn't want to follow everybody else and kind of just wants to be somewhere in between. Anyway, it gets to the same point because the guidance that was created
ends up asking the same question as to whether or not there's confusion. And yes, of course, Canada, not wanting to be out in the cold, created a guidance. The EMA, by the way, has a great guidance, which is less wordy than the US, more and less wordy than Canada. Canada is kind of in between the wordiness of the US and the EMA, but that's where Canada always is, kind of in between. In any event, the objective is honorable, as it is for all the regulators around the world, to come up with a safe approach. Here's the decision tree that Canada uses. And it's an initial brand review, looking at the same kinds of questions that the US is looking at, that Mexico's looking at, that Brazil's looking at. And again, I say I don't know what's happening in Chile. All with a view to getting to this look-alike, sound-alike analysis in here. And Canada requires us to go out and do field studies with 100 physicians. 25% of them have to be French-speaking, because Canada is in fact un pays bilingue. So c'est nécessaire d'avoir sufficient opinions from healthcare practitioners in the province of Quebec. All to the point of saying, practically speaking, are these names going to cause confusion? So from this analysis, we come to the themes. Patient safety is important. Clearly context is key, because what's happening in one country isn't happening in another, so you have to build that in. And look-alike, sound-alike is an important factor that has to be decided. So what name do we use? What name are we going to put in front of the regulator? There are basically three names. I mean, there is a fourth name, and that's for those of you who like the visuals, in the last, or in a couple of talks earlier, there's that small chemical molecule 3D structure, which is just beautiful. I mean, that's in itself a name, but we're not going to go there. So there's the chemical compound name. Scientific, as Jose Juan said, it's just not workable. Non-proprietary name, I mean, if the WHO were the only one in the world, and if the WHO would adopt less of an approach to using so many similar aspects of compounds in their names, in other words, making them more like brand names, it might be a workable system, but as you'll hear from Monica, these non-prop names cause some serious problems. And then the trademark, which is completely at the discretion of the company. And if we work with the regulators, we can come up with a name that is truly distinctive of the molecule, just like the name for our child. So that when we say that name and we look at the child, we'll know what we're talking about. So here's a view on generic names and brand names, and you can see on the Institute for Safe Medicine Practices, they highlight, and this is one of 9 pages of highly confused names. Brand names are there as well, of course. It's a bit biased here, but certainly non-proprietary names are biased, are confused, and are of a concern. So here, just to make the point, because I think we're just gonna drop the chemical name thing. I just think it's not workable, and I don't think there's anybody who would disagree with that, including regulators, because they certainly haven't looked at it. Here are some generic names, and here are some brand names. And they're all for, according to a health regulator's view, perhaps the same thing. They have a role in the cardiovascular system related to erectile dysfunction. And so, what do you think the POCA says about this? Well, here are the numbers. And as you can see, and this wasn't cherry-picked, but it's a good example, and that's why I put it up, that the non-proprietary or generic names have serious look-alike, sound-alike issues, whereas the brand names are better. And I must say, I want you to notice Cialis is a brand of our company, and we are the most distinguishable from the others in terms of name. So I would argue not only are we a more distinguishable company for that particular product, but we are also providing a safer approach to naming for the patients who use our products. So here's part of the cooperation that we are seeing in the U.S. Starting to some extent in Canada. Durasol and Durasol. I mean, they couldn't sound much more alike. I think
The POCA on these was 84, which is just totally unacceptable. But if you'll notice, this came from 2011, and today I would argue you just wouldn't see this kind of comparability. Here's another one. Brintalex hit the market. It was confused with Brilinta. POCA wasn't that amazing, but still it was 69, which is getting up there. And so when you changed it to, we changed the B to a T, POCA dropped to 61. And actually the medical errors which were being reported as adverse events kind of went away, which was fabulous. And so I think that's a really good example of working together. So, some of the problems with generic naming, and Monica will hit some of these. Here's one that I think is really fundamental, though. A generic name is a generic name is a generic name. It's never going to change. Once it's named by WHO or USAN or BAN or the Australian authority, that's it. It's done. You're stuck with it for the life of the molecule. Whereas a brand name can be changed through a cooperative discussion with the regulator and recognition that it is causing, hopefully not, but it is causing issues in the marketplace. So that's a huge problem of just using a generic name. Some other constraints of generic names, packaging requirements that are required around the world because not everybody's using generic names. Counterfeiting is huge. Being able to have a generic name, using just a generic name, really opens the door to counterfeiting. Just in terms of identifying what came from where, generic names are more of a nightmare than brand names are. And so, not surprised. And I think, again, first and most important thing here is patient safety. This is what has to matter the most. Branding really does provide an opportunity to reduce confusion if it's done properly, and a systematic approach is followed, and a systematic, transparent approach that allows everybody to know what's going on. And ideally, without and following what the WHO is gently and requesting politely, not to use generic names. And then use POCA. And we need to develop more software and more artificial intelligence, quite frankly, to run this analysis, to help us all get to a place where we get to have a brand which we can get behind and which patients can understand means when they're buying that brand, they're buying Lilly, and it means certain things to them. So we respect the trademark rights, and we respect the fact that the regulators are trying to ensure that it's a safe place out there for patients so that their patients are receiving safe and efficacious products. Come back, just take one more minute, come back to the Anvisa example. Here's what Anvisa said was acceptable. On the left, I ran the POCA. It said, of course, they're reprobados, which means they were rejected. And if you see, the POCA is well over 50, which according to their rules makes sense. But they actually approved those other four names. But if you run the POCA, you'll see that the last two are actually over 50%, which seems to contradict their own internal rule. Again, notwithstanding the fact that we don't like that they're using a non-prop name as here. But if you do actually just drop another letter from each of them, you end up in a safer place and arguably a less confused place. But again, Brazil should just get away from non-prop names. And I had to have a build slide here. So we go to that, but I don't think there's time for this. I think we'll move to Monica, and I just want to say gracias. Muchas gracias, John. Ahora nos va a hacer el favor, Mónica, de darnos su plática. Simplemente, es muy interesante el panorama completo que nos da de las diferentes legislaciones que hay sobre el tema, sobre la idea, que sería positiva o no, de tener un sistema como POCA, que es un sistema, un algoritmo que sirve para ver, como hemos visto, la manera en la cual se confunden o no se confunden los términos. Me parece también que nunca debemos de perder de vista la necesidad de tomar muy en serio lo que son las cuestiones sanitarias y de salud, por supuesto. Y por eso el valor de la marca, que finalmente es un valor que se le da a un producto en el cual se toman en cuenta por muchísimas investigaciones que se hacen para el nivel de confundibilidad. Es decir, para no poner en riesgo, desde luego, nunca al paciente, el valor de la marca también eso lo busca.
Bien, Mónica, muchas gracias por tu apoyo y adelante, por favor. Gracias, José Juan, muchas gracias y gracias a John. Debo confesar que cuando recibí la invitación específicamente al panel de los Hot Topics, no sabía si mandarles una nota de agradecimiento de protesta porque me pusieron en aprietos. Hay unos temas que realmente son complejos y voy a tratar de hacerlo de la manera más honesta y transparente posible desde el punto de vista de lo que de alguna manera toca mis funciones. Creo que esa es la idea del panel. Ahora, claro, me puse a pensar por qué el panel, por qué este tema, por qué temas candentes en la industria farmacéutica y resulta que pues con pensar por unos minutos uno empieza a caer en cuenta que esta industria, este sector es una industria donde no la tienen fácil para efectos marcarios, no la tienen fácil para efectos de la comercialización, pues están en muchas desventajas, digamos, desde el punto de vista de facilidades para ejercer la actividad. Uno se pone a pensar en cualquier otra actividad manufacturera, vestuario, lo que quiera, incluso alimentos siendo también muy regulado, tiene sus ventajas, pero la industria farmacéutica desde la composición, desde la elaboración del producto, desde la marca, desde salir a comercializar, tener la autorización, hacer publicidad, usar la marca, todo está en vilo, todo está en riesgo. Entonces, pues va uno hito por hito dentro de esta actividad productiva y se da cuenta que realmente hay unos temas bastante gruesos que pues vale la pena abordar aquí entre todos. Y por eso pues retomo la iniciativa de José Juan y de John, pues esto tiene que abrirse una discusión, de manera que lo que yo voy a presentar pues claramente es mi punto de vista, pero por favor los demás comentarios u opiniones que enriquezcan la discusión pues son altamente bienvenidos. Bien, decíamos que pues quien se dedique a esta industria tiene que pasar por varias cosas. Lo primero, y tal como lo mencionó John, pues es escoger un nombre. Vamos a escoger cuál es el nombre del producto que voy a fabricar. Ahí empiezan ya los problemas. La industria farmacéutica tiene una necesidad creciente de empezar un proceso de branding, de definir un nombre para su producto, de definir una marca para comercializarlo, de aprender a construir este catálogo de signos distintivos y a gestionarlos. Esto claramente es algo que tiene que reportarle unas ventajas competitivas y ayudarlos en la dura tarea de afrontar la dura competencia que se les ha venido encima. Y seguramente esto ha hecho que las industrias farmacéuticas se muevan un poquito de un esquema que era centralizado en el producto, todo en investigación y desarrollo, a un modelo también donde se le ponga mucha atención también, donde se mueva el foco un poco hacia el branding, el marketing y el consumidor del producto, porque allí es donde también empiezan a adquirir estas industrias una ventaja competitiva importante. Y también, por supuesto, juega un rol fundamental conocer al consumidor, porque el comportamiento del consumidor también es decisivo en esta industria. No solamente debemos reconocer que hay unos productos que se venden bajo estricta prescripción y uno ahí podría admitir una discusión de cuál es el consumidor final a quien va dirigido el tema. Pero también en esta industria hay un creciente número de productos over the counter que sí tienen como, digamos, usuario final de ese signo al consumidor. De manera que es importante que también la industria se enfoque en este tema del comportamiento del consumidor y cómo atraerlo con valores corporativos, por ejemplo. Entonces, escoger muy bien la marca y escoger cuáles son los valores que quieren que distinga esta marca de producto y, por supuesto, no dejar de lado la marca corporativa. Esto, por supuesto, ya lo vimos con John, lo vimos con José Juan también. La identificación del producto, en el caso de los productos farmacéuticos, pues pasa por tres temas. Uno, tenemos un nombre químico impronunciable, como hizo la tarea muy bien José Juan de tratar de referirlo. Este es un nombre por el que nadie
bueno, los químicos, pero por el que nadie de los consumidores ni de las autoridades conocemos exactamente el producto. Entonces, esta es simplemente la composición molecular. Y el otro es el nombre genérico. El nombre genérico es la denominación compuesta usualmente por una sílaba común que alude a la familia farmacológica o química a la que pertenece la sustancia, a la que se agregan sílabas, letras, número o palabras separadas para diferenciar entre las sustancias. Ahora, ¿qué buscamos con esos nombres genéricos? Porque esto ya también voy a pasar rápidamente por aquí porque John muy bien lo explicó. Estas denominaciones comunes internacionales o INNs, estos nombres genéricos que se le dieron a los productos y se le han venido dando por parte de la OMS, lo que buscan es darle alguna uniformidad a cómo vamos a denominar este producto activo, este principio activo. Entonces, ¿cuál es la función? Una de las funciones es hacer una denominación única y universal para identificar cada sustancia farmacéutica. Entonces, que sea más o menos uniforme el tema y no tengamos diferencias de denominaciones comunes para referirnos a un mismo principio activo. Otra función: crear mecanismos de identificación claros que permitan recetar y entregar de forma segura los medicamentos a los pacientes. Y la tercera, y no menos importante, dentro de muchas otras funciones que podemos atribuirle, facilitar la comunicación y el intercambio de información entre profesionales de la salud y científicos. Si yo me voy a ir a Japón, si me voy a ir a Inglaterra, pues muy seguramente cuando se me acabe el medicamento que estoy tomando bajo prescripción y lo necesite comprar en una farmacia o decirle a mi doctor en ese país que quiero seguirme tomando ese principio activo, que era lo que me venían recetando para un tratamiento, pues muy seguramente si yo le digo la marca con la que se conoce el producto en mi país, de pronto tenga un problema para que lo identifique claramente. Pero si identifico el principio activo por lo menos, pues ahí ya estamos hablando, digamos, en un lenguaje común. Esta es una de las principales funciones que tiene el nombre genérico. Pero, obviamente, el que más nos gusta, el que más nos importa, pues la marca. Las marcas también son, digamos, la tercera forma en la cual podemos conocer a estos medicamentos. Y entonces uno se pone a leer y muchos doctrinantes dicen, ¿y para qué la marca si ya existe el DCI? Ya tenemos una denominación común internacional, un INN, pues entonces, ¿para qué nos ponemos a distinguir con una marca? Pues por muchas razones, no se me ocurre solo una, pero tal vez la principal y que todos conocemos es la distintividad. La distintividad, la posibilidad de que el consumidor final pueda identificar claramente y separar en un producto de otro producto de otro fabricante, pues esa función de distintividad es clave para el caso de los productos farmacéuticos. Y adicionalmente, porque permite algo muy importante, que el consumidor tome decisiones de consumo informadas, que el consumidor tenga una información suficiente sobre el principio que va a adquirir, cuál es el producto que quiere adquirir, esa marca le permite claramente tomar decisiones de consumo informadas. Y otras funciones o mejor ventajas que tiene utilizar signos distintivos como marcas en los productos farmacéuticos y no quedarnos solo con la denominación común internacional. Estos son claves: disminuir errores en el proceso de formulación, entrega y uso de medicamentos. Como mencionaba John, los errores de medicación, ¿se pueden evitar utilizando marcas? Claro que se pueden evitar. Facilitar la toma de acciones en caso de una reacción adversa. Si yo no tengo identificado el producto que tomé por una marca y ante una reacción adversa tengo que decir en la institución donde me van a atender que estoy tomando un medicamento, pero realmente me puedo confundir con el principio activo, con la denominación común, pues la reacción para tratar ese efecto adverso va a ser mucho más lenta. Entonces, si yo le digo a quien me está atendiendo cuál es la marca del producto, muy seguramente así va a dar más rápido con cuál es el principio activo que me está afectando. Facilita el desarrollo de procesos de farmacovigilancia, casi por lo mismo, y controla y mejora la calidad y seguimiento de resultados. Y esto por algo pues que todos entenderán. Posner y Landers, incluso en un estudio que ya casi completa 30 años, pero que sigue siendo rabiosamente vigente, como van a ver, decían que el suprimir la posibilidad de utilizar signos distintivos puede desincentivar que los empresarios
inviertan en unos proyectos de innovación y de calidad para sus productos, porque se desdibuja la distintividad. Si el consumidor no va a distinguir cuáles son sus productos y lo que va a pasar es que otros productores pueden aprovecharse de esa reputación construida por el empresario y aprovechar la posible confusión en la que caigan los consumidores, pues eso generalmente puede ocasionar un desincentivo para la producción con esos estándares de calidad. Entonces este puede ser un resultado bastante grave también en términos de salud para los pacientes. Bueno, primerito, ya escogimos el nombre del producto, ahora vamos a irnos por una marca, pero tenemos que registrarla ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el caso de Colombia. Vamos a registrar la marca farmacéutica. Entonces aquí, ¿con qué dificultades se encuentra o qué especificidades tiene el registro de una marca de un producto farmacéutico? Primero, podemos registrar o incorporar dentro del signo que vamos a registrar la DCI, la denominación común internacional para ese principio activo. La respuesta es no. Y esto no en todas las legislaciones. ¿Por qué? Porque la DCI como denominación común internacional pues no es apropiable. En nuestro sistema, por lo menos en el sistema andino, tenemos una causal específica de irregistrabilidad que impediría que se registre la DCI como marca por genericidad, por consistir en el nombre técnico, digamos, del producto. Entonces, por esa vía es que las DCI no son registrables como marca. Ahora bien, no es fácil tampoco para las autoridades marcarias identificar las DCIs, porque, y no sé si ustedes han tenido la experiencia de tratar de consultar el listado de las denominaciones comunes internacionales que tiene la OMS. No es fácil y un examinador podría gastar mucho tiempo revisando el listado porque no existe una herramienta tecnológica de la OMS que me permita consultar la base de datos de una manera eficiente. ¿Hay otras herramientas? Sí, esta es una herramienta que la Superintendencia está en proceso de empezar a utilizar, que es un programa de la Oficina Europea de Marcas y Diseños, y con esta aplicación que se llama Cesto vamos a tener la posibilidad de hacer una consulta comparativa con todas las denominaciones comunes internacionales que tenga la OMS como recomendadas. Entonces esto creo que son ayudas tecnológicas que tenemos que empezar a utilizar los examinadores de marcas para efectos de impedir que se nos cuele por ahí algo parecido o muy parecido o idéntico a una denominación común internacional. Bueno, DCIs no, pero ¿qué pasaría con las partículas? Los common stems, ¿qué pasaría si lo que se quiere incluir dentro del registro marcario sea una partícula correspondiente a una denominación común internacional, o incluso podría ser una partícula común para ese tipo de productos que no fuera parte de la DCI? ¿Cuál es el tratamiento que le damos a los registros de las que tengan incluidos partículas? Aquí puede haber varias opiniones, podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo o más o menos. La Organización Mundial de la Salud, como muy bien lo mencionaba María del Pilar al inicio, ha recomendado fuertemente que no solamente no se registren las denominaciones comunes internacionales como marcas para que no se apropien, sino que también ha recomendado que las partículas comunes de DCIs no sean incluidas en registros marcarios. ¿Por qué? ¿Qué justifica esta posición de la Organización Mundial de la Salud? Que empezar a incluir esas partículas comunes en los registros marcarios impediría nuevas creaciones de denominaciones comunes internacionales y agotaría el listado. Ahora, ¿qué tiene de malo registrar partículas dentro de registros marcarios? Porque lo cierto es que incluir una partícula común dentro de un registro podría hacer que la marca sí le diera una idea, una información importante al consumidor sobre qué tipo de producto es, qué tipo de principio activo es el que incorpora. De manera que es lo que consideraríamos como una marca evocativa. Tal vez esa sería la ventaja de incluir o de aceptar para efectos de registro partículas de denominaciones comunes internacionales. Por supuesto, el hecho de incluir partículas comunes hace pues, que la marca, aun siendo registrable, sea evocativa y por tanto tenga una protección débil frente a otros registros muy similares que incluyan partículas idénticas o similares, pero
por supuesto hay que tener en cuenta que la confundibilidad que pueda generarse en este campo, pues debe analizarse de una manera mucho más rigurosa que en otro tipo de productos, porque justamente lo que está aquí en riesgo es el tema de la salud de los pacientes. Esto es, un fragmento de una interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia que habla sobre la posibilidad de que las marcas farmacéuticas pues contengan partículas de denominaciones comunes internacionales y por ende pues lo que indica el tribunal es que al momento de analizar, de hacer el cotejo entre marcas que tengan estas partículas, las partículas deben excluirse del análisis para obviamente analizar sobre lo que se agregue a esas partículas para hacer distintivo el registro. ¿Qué tenemos en cuenta para efectos de la registrabilidad de estas marcas que incluyen partículas comunes? Pues por supuesto que sean distintivas. Podríamos negarlos por falta de distintividad, aun cuando no sea exactamente la denominación común internacional, por supuesto. Podríamos también hacerlo por confundibilidad con otros registros previos, marcarios, que incluyan la misma partícula común o similar, pero que pues tengan algo que no haga suficientemente menor el riesgo de confusión por parte de los consumidores. Entonces, por confundibilidad también podría negarse y también por resultar una marca engañosa al consumidor. Eso es normalmente las tipologías bajo las cuales se niegan los registros marcarios cuando contienen partículas comunes o usuales. Bien, ya tenemos la marca. Ahora, el producto farmacéutico es un producto que requiere autorización del Estado para ser comercializado. Ese es otro de los grandes, digamos, retos que enfrenta esta industria, porque no es suficiente con obtener la marca. Para efectos de salir a comercializar tengo que tener una autorización del Estado y para esos efectos lo que hace la autoridad sanitaria es evaluar, entre otras muchas cosas, el nombre que le voy a dar al producto. Y ¿cuál es la dificultad? Pues que los criterios bajo los cuales la autoridad sanitaria evalúa el nombre que se le dio al producto no son los mismos criterios que tiene en cuenta la autoridad de registro de marcas, pues por supuesto porque estamos buscando bienes jurídicos diferentes o protegiendo bienes jurídicos diferentes. Entonces, aquí se presenta, digamos, una dificultad grande para muchos productores de este tipo de sector. ¿Qué pasaría en Colombia, por ejemplo? Para darles un ejemplo de lo que tenemos aquí. El INVIMA, que es la autoridad sanitaria en Colombia, evalúa para efectos de conceder el registro sanitario del producto, pues dentro de muchas otras cosas, el nombre que se le asignó a ese producto. Y el artículo 78 del decreto 677 del 95, que es la norma que regula los temas de registros sanitarios y licencias para varios productos, incluyendo medicamentos, establece en ese artículo 78 cuáles son las causales bajo las cuales la autoridad podría objetar el uso del nombre. Esto con independencia de que la superintendencia haya otorgado o no el registro de marca sobre esa denominación o ese nombre. De hecho, el INVIMA lo que solicita es una constancia de que la marca está en trámite o de que ha sido otorgada ya a ese titular. Pero esto no obsta para que el INVIMA, por supuesto, adelante su estudio de manera independiente bajo estos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Los dos primeros, que induzcan engaño, sean estrambóticas o exageradas o que presten a confusión, son criterios donde se maneja un margen de subjetividad importante por parte del examinador del INVIMA. Los demás criterios de allí en adelante son criterios más objetivos, pero van a ver que muchos son diferentes a los que tradicionalmente tenemos en nuestros sistemas marcarios. Para los que no son colombianos, estrambótico significa raro, fuera de lo común, porque es una palabra que realmente tampoco es que se maneje en muchas otras legislaciones. De hecho, es raro tenerla incluida dentro de una norma, pero quiere decir que sea fuera de lo común. Y aquí digamos que hay una primera observación que uno le llamaría la atención. Que induzca engaño, por supuesto, todos entendemos que no queremos que se genere engaño por parte de los consumidores o de los destinatarios de ese tipo de productos. La exageración también entendemos cuál es digamos, el fundamento de que se prohíba que el nombre tenga una exageración, porque, por ejemplo, podría incentivar una decisión de consumo de una manera errónea. Pero el tema de estrambótico o fuera de lo común, pues realmente como que no hace mucho sentido como prohibición para el nombre de un producto farmacéutico. ¿Por qué? Porque no necesariamente algo fuera de lo común para ese tipo de producto genere engaño o confusión. El otro es que se preste a confusión con nombres de otros productos. Y aquí muy importante, claro, las normas marcarias
parten de la base de que el registro no se debe otorgar si el signo solicitado puede inducir a confusión a los consumidores en marcas. Pero aquí el análisis de la confusión que hace o confundibilidad que hace la autoridad sanitaria es un análisis que se hace desde otro punto de vista, desde un punto de vista sanitario, desde un punto de vista de qué puede generar un riesgo a la salud pública. Por supuesto, implica que puede haber una coexistencia de nombres idénticos en categorías diferentes de productos de los que están sujetos a vigilancia del INVIMA, pero siempre y cuando no se genere un problema de salud pública o de confusión que lleve a un riesgo a la salud de los consumidores. Entonces tenemos, por ejemplo, dentro de los criterios objetivos estos que te indica expresamente utilización o indicación farmacológica, las exclusivamente formadas por iniciales o números, las acompañadas o adicionadas con una cifra, con excepción de las que se refieren a la concentración de principios activos. Hay una por acá que yo dudo mucho que exista en otro país, que utilicen los nombres del santoral de cualquier religión o secta religiosa. ¿Esto por qué? Porque fue la usanza durante mucho tiempo que los productos farmacéuticos se les diera un nombre relacionado con un santo, con una deidad, con algún tema mitológico que pudiera generar en el consumidor pues la idea de que era un producto milagroso. Entonces esto se termina prohibiendo por vía de la objeción a los nombres que se relacionen con santos o deidades. El otro, por supuesto, pues es bastante entendible que sin conexión alguna con los efectos reales del producto, según lo determine el INVIMA, usen palabras como tónico, confortativo, vigor, energético, pero luego incluye otros términos que son más laudatorios, menos referentes al efecto del producto: ideal, hermoso, maravilloso, único, etcétera. Pues todos estos términos laudatorios terminan siendo objetados por parte del INVIMA. Que incluyan la palabra doctor o se refieran a otros títulos o dignidades, por lo mismo también porque puede generar en algún tipo de consumidor la idea de que es algo que tiene un respaldo o un digamos, soporte científico que probablemente no tenga, que utilicen nombres o apellidos de personas naturales, a menos que se trate de productos que ya en la literatura científica mundial pues sean reconocidos como tales, incluyendo ese nombre o apellido, y ahí se refiere pues a algunos que eran comunes en la época. Bueno, es una traba grande, pero digamos que logramos cumplir los criterios que determinó la autoridad sanitaria también y ya obtenemos nuestro registro sanitario, nuestra autorización de comercialización y podemos seguir adelante. Ahora los retos los presenta la comercialización. Y aquí es donde entramos a hablar de lo que efectivamente son restricciones, tanto relacionadas con empaquetado, con prescripción, con forma de dispensar, con venta, con uso, con publicidad de los medicamentos. Entonces, como ven, el tema, pues no, como decía al inicio, no lo tienen fácil. Tenemos muchos tipos de restricciones y aquí lo que uno empieza a pensar es esas restricciones que no tienen otras industrias, o no tienen todas las industrias. ¿En qué se fundamentan? ¿Qué es lo que justifica que efectivamente se den estas restricciones a todo este tipo de temas que les mencioné? Uno podría leer que algunas de estas restricciones tienen como fundamento o buscan como efecto mejorar el acceso a medicamentos genéricos o medicamentos más económicos por parte de los consumidores, y también podría encontrar otro tipo de razones que se han aducido, como por ejemplo disminuir los errores de medicación a los que se refería John. Ese también es una razón que uno encuentra en la doctrina bastante frecuente para justificar este tipo de restricciones. Yo lo que quisiera que analizáramos entre todos es si efectivamente estas justificaciones se dan y si efectivamente se podría considerar que las restricciones que se han adoptado en algunos países son proporcionales o son una medida necesaria para efectos de garantizar la protección de esos otros bienes que mencioné, el tema del acceso o el tema de prevenir los errores de medicación y por ende pues favorecer la salud de los pacientes. Veamos algunos ejemplos cercanos de nuestra región en materia de restricciones. Entonces, va a haber un primer grupo de normas que se refieren a restricciones que afectan el empaquetado o etiquetado de los productos. Volvemos un poco a la norma nacional que tenemos en Colombia, el decreto 677 del INVIMA. Creo que no está pasando la presentación. ¿Nos pueden ayudar, por favor? Ya.
Gracias. Gracias. Para mencionarles un artículo, una disposición particular de este decreto, que es el artículo 72. Este artículo 72 hace referencia a la obligación que tienen los productores de este tipo de medicamentos de incorporar en las etiquetas, en los rótulos, en los empaques del producto, el nombre del medicamento esencial del que se trata. Ahora, no es una restricción como tal, como se ha visto en otras iniciativas legislativas, como a las que se refirió John, no es una restricción como tal al uso de la marca. El uso de la marca no se prohíbe, ni tampoco se limita a una proporción particular, como en el ejemplo que mencionó John de la acetaminofén disminuido en su marca al 5%. Pero aquí la restricción implica que cuando se trata de medicamentos esenciales, el tamaño de la marca, nombre propietario, con el nombre del medicamento esencial deben compartir el mismo tamaño. O sea, no debe haber como privilegio de la marca sobre el nombre del medicamento esencial, y como todos sabemos, pues medicamentos esenciales ya son los que son destinados a atención de enfermedades prioritarias. Otras iniciativas, y ahí sí ya empezamos a ponernos más agresivos, son como las que contiene la regulación de Ecuador, por ejemplo. En Ecuador, y pues esto ocasionó unas grandes discusiones en el país por la afectación que se causó a la industria farmacéutica y adicionalmente por el poco beneficio que se vio que tenía la restricción, de manera que hasta donde entiendo pues el tema está siendo objeto de revisión. Por lo pronto esto es lo que hay. Una norma en el reglamento de la Ley de Medicamentos Genéricos donde se establece que para el caso de los medicamentos de referencia, eso es en el segundo párrafo, y los medicamentos de referencia entiéndanse como aquellos que eran objeto de una patente y la patente ya caducó. Se convierten en medicamentos de referencia, esos medicamentos deben registrarse como tales, como medicamento de referencia, y lo que se dice allí es que estos medicamentos de referencia, una vez vencida la patente, se deben registrar como tales, debe contener su etiqueta primordialmente la denominación común internacional y la denominación medicamento de referencia. Y en el último párrafo lo que se establece por la norma es que se prohíbe que cuando el medicamento es genérico, se comercialice exclusivamente con una marca determinada. Entonces ahí empiezan las restricciones. Nuevamente, a favor, en contra o puede haber algunos productores a los que les sea indiferente. Yo creo que aquí es donde empiezan a verse ya las afectaciones al uso de la marca y las limitaciones a cómo la marca puede generar el efecto de distintividad que se quiere en el mercado. Y yo creo que esa frase todos la reconocen en su origen. Bueno, pero también hay otro grupo de restricciones que ya no van al empaquetado o al etiquetado, sino a la prescripción o a la venta. ¿Qué tenemos en la región? En Colombia no tenemos una limitación particular o expresa al respecto, pero en Perú sí tenemos una norma que establece una restricción para la prescripción. Dice que la prescripción de medicamentos debe hacerse consignando obligatoriamente la denominación común internacional, la forma farmacéutica, la dosis, duración del tratamiento, vía de administración y opcionalmente el nombre de la marca si lo tuviere, opcionalmente. Ahora, en Perú cursó un proyecto de ley que fue archivado, pero pues digamos que era una iniciativa un poco más preocupante que lo que se tiene en la ley actual, que establecía que el nombre o la marca del medicamento solo debía incluirse si era voluntaria y expresamente solicitado por el paciente, de manera que ante la ausencia de esa manifestación o exigencia expresa del paciente de dígame qué marca es, el doctor solamente podría prescribir con la denominación común internacional. Bien, y ya voy terminando. Ecuador, nuevamente, también tiene algunas normas que resultan restrictivas de la forma en la que se debe prescribir o se puede prescribir el medicamento. Establece en su ley orgánica que la receta emitida por los profesionales de la salud debe contener obligatoriamente y en primer lugar el nombre genérico del medicamento prescrito. Quien venda informará obligatoriamente al comprador sobre la existencia del medicamento genérico y su precio. No se aceptarán recetas ilegibles, alteradas o en clave. A mí lo que más me preocupa de estas normas es que creo que empiezan a hacer una asociación errónea y peligrosa entre lo que es la denominación genérica que pueden tener los productos farmacéuticos, que como todos vimos pueden incluso coexistir con la marca, con
lo que es el medicamento genérico, el medicamento que no es objeto de una patente. Entonces, aquí se empieza a hacer como una asociación que creo que puede resultar confusa y peligrosa. No necesariamente un medicamento, una denominación genérica corresponde a un medicamento que no sea objeto de patente. También hay otra disposición en la regulación ecuatoriana que establece que los hospitales, clínicas, dispensarios, consultorios públicos y privados, los profesionales de la salud tienen la obligación de prescribir en sus recetas el nombre del medicamento de marca con el genérico respectivo. Nuevamente, una asociación que creo que no es muy precisa, genera una confusión que resulta bastante peligrosa. Y otra más, también de Ecuador, los establecimientos autorizados están obligados a ofrecer en venta el equivalente genérico del fármaco de marca solicitado por el usuario en primer lugar, privilegiando que al momento de la venta o dispensación, al dispensar el medicamento, se privilegie el medicamento genérico sobre el de marca. Yo creo que estas iniciativas casi todos nos ponen en la última carita. Y hay pues unas preguntas finales ya para terminar. Entonces, diría uno, ¿debería un medicamento solo ser identificado o prescrito a través de una DSI? Es decir, estas iniciativas que acabo de mencionar realmente pueden cumplir el objetivo de evitar los errores en medicación o no sirven para esos efectos, no son suficientes para esos efectos. Yo tengo varias opiniones que dirían que no es conveniente referirnos al medicamento solo a través de la denominación común internacional. Uno, porque las denominaciones comunes son difíciles de recordar. Por más que sean más fáciles que el nombre químico, que lo son, no son fáciles de recordar. Uno como consumidor aprende más fácil la marca del producto que la denominación común internacional. Y así es como puede solicitar su prescripción o su entrega. Moni, perdón por interrumpirte, pero estamos ya muy cortos de tiempo y si podemos mejor ya tratar de concluir. Vale, lo dejo en esta diapositiva y termino. Nada más parte final. Lo dejo a tu criterio. Me falta uno y termino, listo. La dificultad para adoptar medidas en caso de un efecto adverso, que mencioné también al inicio, los efectos adversos en medicamentos, las reacciones, por ejemplo, por sobredosificación, etcétera, pues podrían ser más rápidamente tratadas de una manera más eficaz si atendemos esa a la marca y no necesariamente a la denominación común. La trazabilidad de los medicamentos realmente es muy difícil hacerla si nos basamos solo en denominaciones comunes. Elimina los incentivos para innovar y mejorar los medicamentos, no vuelvo con ello, e incrementan el riesgo de confusión en los consumidores. Creo que esto, solo para redondear y decirles, yo no creo que estas restricciones sean medidas eficaces para evitar los errores en medicación. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo la verdad, no sé qué piensan ustedes, digo, ha sido muchísima la información que se les ha proporcionado, pero de verdad yo quiero felicitar a mis expositores. Se pusieron a trabajar durísimo, cada uno de varios países. Me pareció extraordinario todo tu resumen del Pacto Andino y todo lo que John también hizo, la verdad, muchas felicidades. También quisiera decir, en relación a John, bueno, John, efectivamente la regla de 3 que tú mencionas en México, nosotros como les estamos haciendo para darle la vuelta, es que nosotros lo que hacemos es que la ley dice, que es la ley de insumos para la salud, la ley dice que no puedes tú registrar un producto si no tienes una aprobación de parte, en este caso, de la COFEPRIS, pero de la autoridad encargada de la denominación. Entonces, la autoridad encargada por ley de la denominación distintiva es el INPI. Entonces, con base a un registro de mexicano en la clase 5, nosotros podemos tratar de darle la vuelta por esa vía. Pero sí, la tendencia es la de poca. Un anuncio parroquial, ya sé que estamos todos ya muy cansados, pero de Carlos Vicente Nogueira, que me está diciendo, John, que Anvisa en Brasil, en diciembre de 2017, ya tiene una nueva resolución en donde se está adoptando el sistema de POCA. Digo, para que también estemos aquí. Y bueno, yo no sé ustedes qué piensan, pero yo no veo ningún objetivo, la verdad, de que un sistema de solamente genéricos beneficie o evite errores en la medicación. Yo la verdad no le veo ningún sentido. Para mí,
es una cosa que no tiene que ver y que no sirve para nada, pero esas son las tendencias. Y como especialista siempre, yo ahí difiero un poquito de Moni, yo como especialista creo que cuando vienen estos momentos, que son momentos de crisis, momentos de dudas, de una sobrelegislación, es cuando nosotros podemos tener mucho más participación y podemos de manera activa tratar de evitar esto. Y por supuesto, ¿por qué no? Porque es muy decente recibir algunos centavitos por eso, ¿no? Entonces, más trabajo, desde luego, que viene, ¿eh? Y viene, y viene, y viene. Bueno, por favor, algunas preguntas, ya sé que estamos cansadísimos. Gracias a ambos expositores y a la moderación de José Juan. Una pregunta para ambos, desde su perspectiva, en el caso de Mónica, teniendo mucho la experiencia que se vive desde la gestión del ente que otorga los derechos marcarios, y en el caso de John, desde la óptica de un usuario del sistema, ¿debería considerarse, es necesario o no, dentro de la regulación de marcas, crear normas mucho más específicas cuando se trata de marcas farmacéuticas o agroquímicas, y quizá farmacéuticas por el alcance que tienen y hasta dónde llegan? La pregunta sería, ¿merece o consideran ustedes que merece una regulación específica dentro del contexto de marcas, el tema de las marcas farmacéuticas? Gracias. Yo a veces en regulación creo que, o muchas veces creo que menos es más. Yo creo que la regulación existente nos permite tomar unos criterios suficientes para tomar medidas en materia de registros, evitando la confusión de los consumidores. Como mencioné, aquí no solamente aplicamos las mismas normas del sistema marcario que para las demás clases, sino que en la interpretación, en la examinación, adoptamos tal vez algo más riguroso, un examen más riguroso para evitar que se genere justamente ese riesgo. Pero creo que tomando como base que tenemos unas normas que ya impedirían el registro cuando se genere la confusión, que tenemos unas denominaciones comunes internacionales y que tenemos unas interpretaciones de nuestro Tribunal Andino que nos dicen, esas son las normas, pero usted puede aplicarlas de una manera más rigurosa para efectos de hacer el examen. Yo creo que con eso estamos cubriendo suficientemente el riesgo de confusión. ¿Dónde creo que podría haber alguna mejora, una oportunidad de mejora? Tal vez en la unificación del tema con la autoridad sanitaria. Creo que lo que sí es muy perjudicial es que nosotros tengamos unos criterios y ellos tengan otros que no necesariamente cumplen con el objetivo de evitar los riesgos a la salud pública. Yo creo que hay, como vimos dentro de esos muchos criterios, uno podría hacer un análisis y decir, hay unos que tal vez podrían, digamos, ya eliminarse tomando en consideración que la superintendencia revisó algunos de esos criterios. Y creo que eso podría dar un poco más de seguridad jurídica también a los titulares de las marcas. Pero más allá de eso, creo que ahondar en una regulación específica para las marcas de esa clase, pues no creo que aporte mucho. Yeah, I could agree completely. I think the idea of more regulation around the pharmaceutical industry and naming in the pharmaceutical industry would be I think nicely said. Less is actually more in this space. Now, if you're thinking with respect to trademark legislation per se, I think that would be a mistake. I think to the extent that the issue of confusion is really the single one factor that we use to distinguish between brands, and that most trademark offices use to decide whether or not a mark can be registered or not. I think we need to ensure that there isn't a misinterpretation of what's going on in the health regulatory regulations. And so to the extent that we
need to do anything there, maybe, but I would think more that's going to happen more through the courts and through judicial process to decide whether or not any of this discussion around confusion in front of the health regulator matters, quite frankly, from a trademarks perspective. But I think, and I agree completely with Monica, I think where we are in terms of how we regulate trademarks is the right approach, and we've kind of been over the top with respect to how health regulators deal with trademarks. Thank you, John. ¿Una pregunta? Por favor, doctora. Ah, no puedo decir doctora, ¿verdad? De acuerdo a la legislación andina, ¿no? A ver. Buenas tardes. Felicitar a los dos expositores por sus brillantes exposiciones. Como boliviana, como parte de Bolivia, que es parte de la comunidad andina, va una pregunta para Mónica en sentido si se ha considerado, se ha visto si Bolivia tiene algún tipo de característica especial en su legislación relativa tanto a la confusión de marcas farmacéuticas, ¿cómo lleva de acuerdo a tu criterio la aplicación de confusión de marcas farmacéuticas y en cuanto también al registro sanitario? Me gustaría saber tu criterio. En relación con el tema marcario, sí, pues lo que tengo conocimiento de lo que he podido conversar con la autoridad de marcas es que la interpretación es exactamente la misma en relación con la irregistrabilidad de las denominaciones comunes internacionales y con los análisis de confundibilidad cuando hay partículas comunes o cuando hay partículas comunes a DCIs o partículas usuales. En materia de registro sanitario no tengo información. Y de hecho, para esto traté de actualizar el tema en Bolivia y no pude conseguir información relacionada con restricciones específicas ni a etiquetado, ni a prescripción, ni a venta. Entonces, por eso hice referencia realmente a Perú y Ecuador, donde sí ha habido mucha discusión además alrededor de esas iniciativas y del impacto que generó en la industria farmacéutica, pero en Bolivia no tengo la información específica. Muy bien. Hola, buenas tardes. No veo acá nada. al fondo. ¿Dónde estás? Acá atrás. Perfecto. Bueno, yo soy de Paraguay, mi nombre es Juan García. Quisiera felicitarle a todos por las ponencias excelentes. Una pregunta así para la doctora Mónica. Primero un comentario realmente de uno de los conflictos principales a la hora de obtener el registro de una marca de medicamentos en mi país. En Paraguay se cubre toda la clase 5. ¿Y qué pasa ahí? Ahí lo que pasa es que, bueno, tenemos por un lado los medicamentos de uso humano y los medicamentos de usos animales. Yo no sé si existe alguna experiencia en cuanto a ese conflicto, ya que no se tocó en estos comentarios, ¿no? Acá en Colombia, pero allá sí resulta algo muy difícil, ya que registralmente se prohíbe, digamos, la coexistencia de ambas. Pero en la práctica, obviamente, uno lo compramos en una farmacia y la otra en la veterinaria, que no tiene nada que ver una con la otra. Gracias. Gracias. Aquí también, digamos, el criterio que ha aplicado la superintendencia es pues un criterio de analizar si efectivamente puede haber conexidad competitiva entre los dos productos o no para efectos de determinar la irregistrabilidad. Porque aun cuando están en la misma clase, lo que se ha determinado es que al no compartir canales de comercialización, al tener, digamos, unos mecanismos de publicidad diferentes, etcétera, pues lo que uno podría advertir es que no existe efectivamente el riesgo de confusión o asociación. Esto en el caso en el que sean, digamos, similares, ¿no? Es donde nos hemos permitido hacer ese tipo de interpretación o aplicación del criterio. Pero sí, efectivamente tenemos la misma situación. Ya lo prendí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. Creo que ya estamos sobre el tiempo. Son las 4 y tenemos sed, mucha sed. Entonces queremos, pues desde luego, darle nuevamente las gracias por su excelente exposición y bueno, a mí nada más también darle las gracias por su paciencia. Muchas gracias.